Ok, ahora sí podemos dar inicio. Entonces, como les comentaba, hoy vamos a dar apertura a un nuevo tema de clase, ¿ok? Hoy en Biología de Primero Medio vamos a seguir dentro de la unidad número 3, al igual que la semana pasada, donde vamos a hablar de todos esos, cómo se introduce la energía en el ecosistema, ¿ok? Y para eso debemos saber cómo funcionan los niveles tróficos, que es lo mismo, o sea, es muy similar a la cadena alimenticia. ¿Ok? Que podemos observar en cualquier ecosistema. Normalmente nos preguntamos, ¿y qué significa las cadenas tróficas? ¿Qué significa trófico? ¿Qué significa esa palabra? Vamos a citar acá la quinta, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de la palabra trófico, ¿ok? Debemos decir que viene de, etimológicamente hablando, viene del griego trófos, que significa alimentar o nutrir, ¿ok? Normalmente es aquel mecanismo en donde la energía, ¿okay? O la materia orgánica se va transformando, se va transfiriendo de organismo en organismo vivo a través de un ecosistema. ¿Okay? Los organismos de un ecosistema empiezan a transferir su energía literalmente a través de la alimentación de organismo en organismo. A eso se le conoce como cadena trófica. Normalmente en las comunidades biológicas están formadas por distintos tipos de cadenas tróficas, ¿ok? Pero hay por niveles. Todos empiezan por el nivel primario o por los organismos productores, que en este caso son los organismos vegetales, que nacen lógicamente de la tierra, ¿ok? Son inmóviles, son autótrofos, quiere decir que ellos mismos se alimentan, producen su propio alimento y se nutren de los compuestos orgánicos del suelo, ¿ok? Que ya vamos a ver cómo es este proceso. Entonces, para ver todos esos niveles, ¿verdad? Vamos a empezar por los organismos productores. Los productores son las plantas. Estas plantas son las encargadas de procesar la energía lumínica, ¿ok? El dióxido de carbono y el agua para producir azúcares, ¿ok? Azúcares que son aprovechables por otros animales o por otros seres vivos que sean de tipo herbívoro, para así poder transformar la energía lumínica a través de la fotosíntesis, que ya es energía química, y que este otro animal, el consumidor primario, lo pueda adquirir, lo pueda absorber. ¿Vamos entendiendo cómo actúa la cadena trófica? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Entonces, los organismos productores ya sabemos que son aquellos capaces de transformar la energía. Transforman la energía lumínica, en este caso, que son las plantas, obviamente, en energía química para que sea aprovechable por los otros animales o los otros eslabones de la cadena. ¿Ok? En este caso, ya vamos con los ejemplos. Los organismos consumidores se dividen en varios. Se dividen obviamente depende del tipo de cadena alimenticia que estamos hablando o de red trófica que estemos hablando. Los consumidores se dividen en consumidor primario, que por lo general es el herbívoro, ¿okay? Es el que empieza el proceso de consumismo de un organismo productor, ¿ok? Empieza a consumir a un organismo productor. Luego de eso, lógicamente, la energía debe seguir viajando de organismo en organismo. Y es donde tenemos los consumidores secundarios y los consumidores terciarios, que es donde hablamos de productor o planta, ¿ok? Herbívoro o consumidor primario, carnívoro o consumidor secundario y depredador o consumidor terciario, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada uno obviamente se come al anterior, ¿ok? ¿Sí se va entendiendo? Sí, Sí. profesor. Pero entonces todo es un ciclo, ¿ok? Recuerden que en un ecosistema, su nombre lo indica, es un sistema, todo está interrelacionado.
y cada uno de los componentes al final vuelve a su ciclo de nuevo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en este ecosistema? En todos los ecosistemas, en realidad. Cuando las plantas son capaces de hacer fotosíntesis, ellos toman los nutrientes del suelo, ¿ok? ¿Y cómo llegan estos nutrientes al suelo? Estos nutrientes llegan al suelo a través de los desechos, ¿ok? De los consumidores, plantas, ¿ok? Que ya están en estado de descomposición, ya están en estado de putrefacción, lógicamente. Tanto los desechos, hablemos de orina, cabello, heces, ¿ok? Hasta los mismos esqueletos, ¿ok? Cuando hay un consumidor secundario, un consumidor terciario, a veces hasta hay un consumidor cuaternario, normalmente, perdón, hay restos de ese animal que quedan en el suelo que no son consumidos totalmente por ese depredador, por ese carroñero o por ese eh, carnívoro. Y allí es donde empiezan a actuar los organismos descomponedores, que son organismos microscópicos, en este caso algunas bacterias, algunos hongos, que se encargan literalmente de descomponer a su materia más pequeña, molecularmente hablando, ¿ok? Para que las plantas puedan aprovechar esos nutrientes. Por eso vemos a las abuelitas que abonan la tierra a veces con vegetales, con organismos, con materiales orgánicos para que puedan abonar la tierra de las plantas, ¿ok? Porque así es que las plantas pueden absorber esos nutrientes y seguir floreciendo, seguir produciendo esta fotosíntesis que normalmente ya la producen cuando hay presencia de sol, agua y dióxido de carbono, ¿ok? ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profesor. Sí. Bien, ya sabemos entonces que los sistemas como tal o los que intervienen, los actores que intervienen en el proceso de cadena, red o pirámide trófica, son los organismos productores, que por lo general son las plantas, siempre son las plantas, que son autótrofos, generan su propio alimento, ¿ok? A través de la fotosíntesis, obviamente. Los organismos primarios o los consumidores primarios, que son por lo general herbívoros, los consumidores secundarios, que son carnívoros, los consumidores terciarios, que son depredadores, ¿ok? Los consumidores cuaternarios, que no los nombra ese ejemplo, pero por lo general también existen, que son los carroñeros, ¿ok? Que esperan que el depredador o el carnívoro termine con su presa para ellos empezar a comer, ¿ok? Y por último, ya hasta el final empiezan los descomponedores o los organismos descomponedores, que son aquellos microscópicos que nos ayudan a devolver todos esos nutrientes de forma más pequeña, molecularmente hablando, para que la planta lo pueda volver a absorber y empezar el ciclo de nuevo, ¿ok? Ahí es donde nuevamente puede nacer una planta o una planta puede volver a crecer si se la come un herbívoro y empieza el ciclo de nuevo. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Sí. Bien, mis niños. Entonces, hablemos de los tipos de cadenas tróficas. Sabemos que hay varios tipos de ecosistemas. Están los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres. Igualmente pasa con las cadenas tróficas, ¿ok? Y ya vamos a hablar de la cadena, de la diferencia, perdón, entre la cadena, la pirámide y la red, que no es lo mismo. Obviamente por los nombres podemos ir asociando. Pero primero hablemos de los tipos de cadena trófica. Sabemos entonces que depende el ecosistema que estemos hablando, sea terrestre, acuático o anfibio, que son aquellos que están en las orillas de los ríos, son aquellos que están en las orillas de los lagos, que los depredadores, consumidores y productores pueden estar en ambos ambientes, ¿ok? Como los anfibios, obviamente, pero normalmente los separan en terrestres y acuáticos, al igual que los ecosistemas, ¿ok? Lógicamente sabemos que un organismo, un nivel trófico terrestre es aquel donde obviamente está en un ecosistema de tierra, donde la planta es totalmente terrestre, realiza fotosíntesis, absorbe los nutrientes del suelo, etcétera, etcétera. Tenemos insectos, tenemos anfibios, podemos tener
de carnívoros y hasta un depredador y hasta un carroñero, ¿ok? Mientras que en una cadena trófica acuática cambian los organismos productores, producen igual, son autótrofos, son plantas igual, pero normalmente son microscópicas o algas, ¿ok? No son plantas terrestres como tal. ¿Qué es lo que podemos observar en una cadena trófica acuática? Donde empieza con el fitoplancton, ¿ok? Unos artrópodos en este caso, o algunos moluscos, o algunos crustáceos empiezan a comerse ese fitoplancton, ¿ok? O esas algas. Luego, los crustáceos también se los empiezan el proceso, ¿ok? De consumidores primarios, en este caso son herbívoros. Este empezaría a ser el carnívoro, los crustáceos, y empiezan los peces óseos hasta los peces cartilaginosos, que es el proceso de la cadena evolutiva, ¿ok? Donde vemos hay un pez común que empieza a comer crustáceos, sería un carnívoro, ¿ok? Un carnívoro secundario. Empezaremos con el delfín, que también comen peces, que sería el depredador, ¿ok? Y por último tenemos el carroñero, otro depredador que puede comerse cualquiera de estos, ¿ok? Ahora sí vamos a ver, ¿entendimos los tipos de cadenas tróficas? Sí. Bien. Ahora sí vamos a ver entonces las diferencias que hay entre pirámide, cadena y red trófica, ¿ok? A ver, bueno, antes de hablar de eso, ya sabemos entonces que existen varios niveles, que existen varios peldaños, y ya lo hemos venido hablando. Los productores, que por lo general son autótrofos y son las plantas, los consumidores primarios, que por lo general son herbívoros y se alimentan de o la producción de la planta, como en el caso de los insectos o las abejas o las mariposas, los lepidópteros en este caso, ¿ok? Que no se alimentan de la planta como tal, sino de los derivados de la planta, en este caso el néctar, en el ejemplo que tenemos allí, ¿ok? Estos insectos, obviamente, la mariposa empieza a ser el organismo herbívoro, ¿ok? Porque se alimentan de algún producto de la planta, en este caso el néctar. Luego de eso viene el organismo consumidor secundario, en este caso el carnívoro, porque se alimenta de otro animal, ¿ok? En este caso es la rana, ¿ya? Y luego, por último, viene el consumidor terciario, que sería la serpiente, donde sería un depredador que obviamente en este caso se come un anfibio o una rana. Pero por último podría haber un depredador, ¿ok? Un carroñero, perdón, como las águilas, o sigue siendo un depredador también, depende del punto de vista en que lo veamos, para que se coma también la serpiente, ¿ok? Y así el flujo de energía sigue transportándose desde el organismo productor, que es la planta, hasta el último organismo que sería el depredador o el carroñero. Y por último, ya sabemos obviamente que también intervienen los organismos descomponedores, que son aquellos a los que vuelve todo a su forma natural de nuevo, más química básica, para poder ser absorbido por la planta y empezar el ciclo de nuevo. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Ahora sí vamos a ver las diferencias entre pirámide, red alimenticia o red trófica. Ya sabemos que la pirámide no es simplemente una línea, así como la pudimos observar en una cadena trófica como esta. ¿Ok? Esto es una cadena trófica, es lineal y nada más interviene uno de cada uno de los niveles. ¿Ok? En una pirámide es distinto, porque en una pirámide empieza con los organismos productores que pueden ser varios. Y allí es donde vemos que hay varios tipos de actores en cada uno de los niveles que podemos observar. ¿Ok? Como, hay varios tipos de productores, hay varios tipos de consumidores, hay varios tipos de consumidores secundarios y hay varios tipos de consumidores terciarios. En este caso, carnívoros, ¿ok? O depredadores. Pero vemos que se va achicando, ¿ok? Vemos que al principio los organismos productores son varios porque hay también varios tipos de herbívoros, pero a la vez esos herbívoros comen varios tipos de plantas, ¿ok? Y así sucesivamente. Y vemos, perdón, que se va achicando
hacia la punta donde se encuentran los depredadores o carroñeros, se va achicando un poco con respecto a los actores que intervienen en cada uno de los niveles. ¿Se puede observar? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Bien, entonces en comparación con una cadena trófica que es lineal y nada más interviene un solo actor en cada nivel, la pirámide trófica interviene en varios actores que lógicamente va reduciendo su tamaño a medida que va escalando cada uno de los niveles. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Ahora vamos a hablar de la red trófica. Y aquí sí empieza, obviamente, como lo podemos deducir por el nombre, la interconexión entre varios tipos de especies y la interconexión entre varios tipos de niveles. ¿Ok? Porque no necesariamente este lobo solamente come organismos carnívoros, sino que también puede comer al consumidor primario, que en este caso es algún herbívoro, ¿ok? Y por eso se llama red, porque cada uno de los actores puede intervenir indiferentemente del nivel en que esté, ¿ok? Por eso se llama red. Por ejemplo, en este caso, esto es un lobo, un puma o algo así, puede comer, ¿ok? O puede obtener su alimento de un organismo carnívoro o de un organismo herbívoro, de cualquiera que esté disponible, ¿ok? Y obviamente estos organismos, el herbívoro, se comen las plantas, obviamente los productores, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero que vean es que cualquiera de estos componentes se puede interrelacionar directamente con cualquier nivel, excepto los productores, porque los depredadores por lo general no son herbívoros, ¿ok? Son más que todo carnívoros, obviamente. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Seguro? Sí. Sí. ¿Vamos bien? Ok, creo que esta es la última diapositiva. Sí. A ver, vamos entonces a pasar a la actividad del día de hoy. La actividad del día de hoy es súper corta. Ok, vamos a ejemplificar, vamos a buscar dos ejemplos de dos cadenas tróficas. Ya vimos la diferencia entre cadena, red y pirámide. Ok, así que vamos a buscar entonces el ejemplo de dos cadenas tróficas que observemos en el día a día, que podamos ver en el día a día. Y una de esas nos debe nombrar a nosotros el ser humano. Lógicamente, nosotros el ser humano seríamos el depredador porque somos el último nivel prácticamente en el consumismo de un ecosistema. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar esos dos ejemplos, uno cualquiera que podamos observar en la vida cotidiana, en el jardín, en el patio, en la avenida, en donde sea, y otro donde nos intervenga a nosotros los seres humanos como depredadores o finales de la cadena alimenticia, ¿ok? De esa cadena trófica. Y por último, vamos a argumentar las diferencias entre cadena, red y pirámide trófica que se los acabo de explicar. ¿Vale? Ya. ¿Tienen alguna duda? No. Yo, Bien, cuéntame. es que no me quedó muy claro la diferencia entre, por ejemplo, red o pirámide. Mira, si hablamos de una cadena, nos tenemos que imaginar la forma de la cadena, ¿verdad? Entonces, si hablamos de una cadena, estamos hablando de algo lineal que se conecta eslabón por eslabón, ¿cierto? Como una cadena de bisutería, como una pulsera, es algo lineal, donde cada uno de los actores o cada uno de los niveles se interconecta solamente con el anterior, ¿ok? Así como se puede observar en la imagen. Esto es una cadena donde el depredador se come al carnívoro, el carnívoro al herbívoro y el herbívoro a la planta. ¿Ok? En comparación a una pirámide. Una pirámide interviene en varios actores en cada nivel. En los productores, que son las plantas, hay varios tipos de actores, en este caso varias plantas. En los herbívoros hay varios tipos de herbívoros también que intervienen para comerse esos productores o para adquirir su energía de esos productores. En los consumidores secundarios
que son los primeros carnívoros, empieza también ese proceso, pero la pirámide se va achicando a medida que vamos subiendo cada nivel, ¿ok? Si nos podemos observar acá y tapamos la mitad de esto y nada más tomamos una línea, vemos que aquí hay una cadena, ¿ok? Pero hay varias posibilidades en esta cadena, como puedes observar. Mira, hay un depredador. Si eliminamos la serpiente, hay un organismo carnívoro. Si eliminamos acá no sé qué es esto, parece un oso hormiguero, y este escarabajo, ¿verdad? Empezamos a ver que hay un colibrí y vemos que hay varios tipos de plantas, pero nada más dejamos una. Si nada más dejamos un solo actor de cada uno, vemos que hay una cadena trófica. Pero como hay varios actores y en cada uno se va reduciendo hasta un depredador en común, vamos diciendo que es una pirámide, porque los actores se van achicando, se van reduciendo a medida que vamos subiendo de nivel. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Y por último está la red, que como su nombre lo indica, se conecta con varios puntos. Es como si observáramos una red de balcón, observáramos una red o malla de pescar, o observáramos algo así como un tejido, ¿ok? Donde vemos que hay varios puntos de interconexión, ¿ok? Donde no se respeta esa línea de cadena trófica o esa pirámide que hemos venido estudiando, sino que un organismo depredador que está al final de la cadena puede devorar a cualquiera que esté abajo, excepto una planta, obviamente, ¿ok? Pero sin embargo se han visto casos. Debe haber algún organismo depredador que también coma plantas y coma cualquier tipo de nutriente que se encuentre. Pero por lo general es cuando un depredador puede comerse a un carnívoro o a un herbívoro indiferentemente sin respetar la cadena alimenticia. Ahí es donde decimos que hay una red trófica, ¿ok? Donde hay varios actores y ellos pueden estar en el nivel que quieran porque pueden comer lo que quieran, ¿ok? Indiferentemente. ¿Cómo se pueden observar las líneas que están acá? Por ejemplo, este roedor se lo puede comer este marsupial, este tipo de lagarto, este tipo de águila, este conejo o esta, parece un oro, ¿ok? Ok, ya. Cada uno de los actores puede intervenir como quiera sin respetar su nivel, ¿ok? Ellos pueden consumir lo que quieran. Por ejemplo, acá tenemos un conejo y por lo general los conejos son omnívoros. Quiere decir que pueden comer plantas, ¿ok? U organismos carnívoros muy pequeñitos, ¿ok? Como insectos, escarabajos, como las mariposas, por ejemplo. Y no respetan la cadena alimenticia como tal, porque no respetan su nivel en la cadena, sino que pueden interferir con cualquiera que esté en ese hábitat, ¿ok? Ok. Ahora sí, Sí, ahora sí, gracias. bien, no hay problema, mis niños. Entonces, les voy a publicar la clase en el Classroom. Ya sabemos que es martes 18 de agosto, clase 17, niveles tróficos, ¿ok? Donde tenemos una clase tipo A y ya sabemos que es la clase número 17 que debemos entregar la actividad lo antes posible. Y allí se las estoy colocando. Y ya sabemos también que nos vemos ahorita en química dentro de un ratito a las 2 de la tarde, que en realidad es a las 3:15 porque es tipo B la clase, ¿ok? Para hablar, obviamente, con respecto a química. ¿Tenemos alguna duda? No. Bien, No. ya sabemos entonces que nos vemos a las 3:15, ¿vale? Chao, Ya, profe. Chaito. chao. Chao, profesor, Chao, cuídese. profe. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Chao, profe. Chao.